Señor les bendiga, hermanos. Pregunto al hermano qué tiempo tengo. Dice que yo me puedo quedar hasta la noche, pero que a las 12 usted se va. Entonces, bueno, está bien. Me alegro de estar con ustedes. Nuestra iglesia envía saludos y la meta principal esta mañana es poder comprender su palabra. ¿De acuerdo? Antes de ir al texto que el Señor me ha inquietado desde algunos días para compartir, quiero hacer referencia a algunos hechos de la vida real de nuestra época. Parte de lo que nos permite a nosotros levantarnos en un espíritu diferente y con entusiasmo es saber que delante de nosotros hay una palabra que inevitablemente se cumple. Y no hablo de la gracia de Dios que nos salva, ni del poder que provee, ni del Espíritu Santo que viene y nos consuela. No, yo quiero ir un poquito más allá, no solamente de nuestra experiencia personal, pero quiero hacer señalamiento a algunos detalles que delante de nuestros ojos se están cumpliendo y que debe provocar en usted y en mí una actitud diferente ante el Evangelio y ante lo que estamos creyendo. Cuando yo me encuentro un hermano en la fe que sigue apadrinando al pecado, que no ha tomado una actitud, yo le llamo violenta en el reino de los cielos. Dice que los violentos arrebatan el reino, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de alguien que quiere un lugar y alguien se metió y lo empujó, pero él va a llegar. Porque tiene una actitud de violencia, ¿sí? Están repartiendo algo, a él le corresponde y alguien se metió, lo agarró por las greñas, lo puso a un lado y por lo mío. Entonces es una actitud violenta. Entonces, en el reino de los cielos, Dios espera que tú seas violento. Nadie llegó, no me interesa, yo vine a orar. Nadie vino al ayuno, no me importa, yo voy a hablar. Nadie quiere hablar de Cristo, yo voy a hablar de Jesús. La gente no quiere diezmar, no me importa, yo voy a diezmar porque eso es del Señor, no es mío. Lo que hagan con el diezmo no me interesa lo que Dios recibe de mí. Esa es mi respuesta, porque es una actitud de violencia. Pero ¿cuántos creyentes, escuché, cuántos creyentes no llegaron hoy porque el pastor se fue y no está? No está, se fueron. Esa gente, quiero que lo sepa con toda confianza, esas personas están caminando al borde del infierno. Porque para estar en el cielo, usted y yo tenemos que tener de violencia. Hay gente que le gusta tener una frontera. Mire, este es como el infierno aquí hacia abajo y este es un abismo, ¿verdad? Yo estoy aquí arriba. Entonces, el creyente que no es violento siempre camina aquí, a la orillita. Y está caminando. Los violentos están acá, cerca de la luz. Menos opciones de perderse, porque están allí cerca de Dios. Ahora, ¿qué es lo que me ha impactado estos días para hablar de Jesús con mayor fuerza a la iglesia? Me ha impactado lo que se está dando delante de nosotros y que muchas veces no lo vemos. Hago referencia a un detalle importante porque dos cosas o dos personajes del último tiempo están obligados a surgir para que se cumpla la palabra. Uno es el anticristo y otro es el falso profeta. Uno tiene un enfoque político gubernamental y el otro tiene un enfoque netamente religioso, pero los fines son los mismos. Por mucho tiempo yo pensé que el anticristo iba a surgir primero y que después surgiría el falso profeta. Eso fue mi concepción por mucho tiempo, pero el año antepasado, creo que fue el año pasado, cuando surge el señor Pancho, el nuevo papa, ¿verdad? Porque a Francisco le hicieron Pancho, ¿verdad? Cuando el Papa Pancho surge y yo estoy allí en la noche sentado en el salón de mi casa, estoy viendo por Euronews en español lo que está aconteciendo y yo corro, tomo mi Biblia y la abro porque es que me sacudió lo que estoy viendo delante de mí. Estaba torcida en mi concepción de lo que va a ocurrir en el último tiempo, porque este personaje surge y lo primero que hace, se para delante de la gente, pero se para sin el vestido rojo, aquella investidura de púrpura que ellos se ponen, no se la quiso colocar. Segundo, lo primero que hizo, oró por el papa anterior. ¿Usted se acuerda? Pidió oración. Y yo le voy a decir que oró el Padre Nuestro. A mí me sacudió tanto que no olvidé los detalles. Tercero,
no se arrodilló, pero se inclinó un poco y pidió que orasen por él. Esas tres cosas en toda la historia del establecimiento de los papas nunca se había dado. Las radios en ese momento y las emisoras no sabían ya cómo describir a este hombre. Le daban todo tipo de títulos y algunos ni sabían qué título le podían dar a un hombre con tanta humildad y piedad. Dice la historia, las noticias, que él fue, después de esa ceremonia, al hotel y con su dinero pagó el hotel. No quiso que se lo pagara el Vaticano. Y después de eso empezaron a surgir las otras cosas. Yo empecé a estudiar la vida de este personaje y estoy siempre detrás de él en las noticias, porque después de eso, cuando ha empezado a recorrer los pueblos, se sale del Papa móvil y se mete entre la gente y los abraza y mire, y las emisoras están que rugen diciendo: Dios mío, ¿quién es este hombre? Es Dios mismo el que ha descendido. No sé si está escuchando. Póngale atención, porque el Señor está a la puerta. Amén. Y después de esto, este hombre va a un lugar especial en Navidad, le lava los pies a un montón de personas y le besa los pies a esas personas, entre ellas musulmanas. Cuando yo estoy viendo esta imagen en la primera etapa, el Señor me recuerda lo que dice Apocalipsis 13, versículo 11, porque el capítulo 13 de Apocalipsis presenta dos personajes simbolizados en bestias. La primera bestia sale del mar, símbolo de las naciones, habla del anticristo. La segunda bestia sale del versículo 11, pero este personaje sale de la tierra y es el falso profeta. Cuando este individuo surge, dice la escritura que tenía cuernos como de cordero. ¿Cuántos han visto un corderito? Es una ovejita chiquitita, ¿verdad? Cuando usted ve un corderito, mire, da ganas de apretarlo, ¿no? ¿Verdad? Como cuando uno ve un niño chiquitito, dan ganas hasta de comerse. ¿No le ocurre a usted eso? Si hay niños que usted los ve tan bonitos que dan ganas de apretarlos porque son tan, manifiestan tanta ternura, ¿cierto? Es una ternura especial la de ese niño, y como una inocencia. Eso es lo otro, producen una inocencia, transmiten una inocencia a los niños que te dan por abrazarlo y comértelos a besos. La Biblia dice que este hombre, la bestia que sale de la tierra, no del mar, de la tierra, tenía cuernos como de cordero. Eso es decir, tenía una apariencia de piedad, pero cuando hablaba como dragón. Interesante, ¿verdad? Un niño pequeñito, muy lindo, y usted está diciendo cuchi, 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 cuchi. ¿Usted lo hace al niño? Y si el niñito, y el niñito abre la boca y dice: no me toque. Mire, si usted tiene problemas con el corazón, al hospital enseguida, no mata que cambiar. Así es la imagen de este personaje. Tiene apariencia de piedad, pero cuando abre su boca habla como dragón y es el falso profeta. Ahora, resulta que estudiando este personaje, el señor Pancho, él es el jefe de los jesuitas, y los jesuitas fue formado en la Edad Media por un soldado, un ex soldado del ejército español, que formó una orden sacerdotal llamada los jesuitas, cuyo propósito principal era eliminar, matar, destruir todo lo que se levantaba en contra del catolicismo. Estamos hablando de la Reforma, y este señor jesuita formó a los jesuitas, y los jesuitas eran el brazo armado del catolicismo. Y al jefe de los jesuitas, después de muchos siglos, se le comenzó a llamar el Papa Negro. ¿Se ha escuchado usted la frase del Papa Negro? Bueno, el Papa Negro es sencillamente el director o el jefe de los jesuitas. Resulta que el señor Pancho es el principal jesuita. ¿Quién está sobre el trono del Vaticano ahorita? El Papa Negro. Cuando yo vi eso, yo dije: seguramente todos nosotros los cristianos debemos estar buscando a Dios más que nunca, porque la cosa se puso seria. ¿Sí? Ahora, leyendo el texto, es interesante, escuche, en menos de 2 años el señor Pancho ha recuperado
toda la imagen perdida del catolicismo. El catolicismo perdió mucha fuerza, porque no se olvide que empezaron a subir sacerdotes por todo el mundo que eran violadores, ¿se acuerdan? Hubo un sacerdote en Estados Unidos que violó a más de 256 niños. Y a ese jesuita, el papa anterior, lo metió en el Vaticano y no lo quiso entregar. Pero hay un montón de curas en cárceles por ser violadores totales. Lo último fue en Irlanda. Eso fue algo horrible en Irlanda lo que pasó. Horrible. Entonces, todo eso hizo perder la fuerza del catolicismo. En la Edad Media, en nuestros países, en el siglo pasado, recién América es gobernada por los españoles. Todos nuestros países, ¿a quién se le consultaba? Al Papa, al cura, al obispo del país, ¿cierto? Ellos eran los jefes. Pero después de un tiempo, con el desarrollo de la historia, a los curas los fueron echando a un lado y el gobierno ya no era gobernado por los curas ni los sacerdotes. No tenían valor. Eran un religioso más, pero ahora mismo el Papa está volviendo a recuperar toda esa imagen perdida, toda. Y para que no lo sepan, las estadísticas enseñan que miles y miles, cuidado, millones de católicos que se habían separado del catolicismo, por estadística, han vuelto de nuevo al catolicismo. Interesante lo que está aconteciendo, ¿cierto o no? La imagen que se está dando. Entonces, yo estaba leyendo el texto bíblico y primero, la imagen de piedad del falso profeta, este hombre la manifiesta 100%. Segundo, dice que hará que las naciones, escucha lo que dice, en el versículo 12 dice que hará que las naciones adoren al anticristo, que es el falso, que es el líder político. Para que un hombre haga que las naciones miren al anticristo es porque tiene influencia, ¿sí o no? Si alguien llega aquí y dice, oiga, hay fuego allá atrás, depende de quién lo dice, usted sale corriendo. Porque si el que entra diciendo es un loco, que hace rato usted sabe que es un loco, pobre loco, ¿sí o no? Pero si es un pastor en quien usted cree que entra aquí con los pelos para ahora, diciendo, hay fuego, salgamos, aquí no queda nadie. ¿Por qué? Porque depende de quién lo dice. El señor Pancho está ganando tanta popularidad y fama a nivel mundial que los gobiernos han empezado nuevamente a confiar en él. Esta semana me impactó, la semana que pasó, sale en un video en Euronews que el Papa, juntamente con el señor Simón Pérez, primer ministro de Israel, con el presidente de los palestinos y el líder máximo de la iglesia ortodoxa se reunieron para orar por la paz. ¿Sabe lo que es unir palestinos con judíos y cristianismo? Eso es de demonios. Mas sin embargo, el Papa lo logró. Y los tres, es interesante, para que usted vea lo que es claro, salió hoy en televisión clarito, los tres sembraron un arbolito. Y aparecieron los tres con una pala. ¿Qué estaban haciendo? Sembrando el arbolito los tres. Porque ese árbol para ellos simboliza la paz. La Biblia dice claramente que el anticristo, que el falso profeta hará que las naciones adoren al anticristo. El Papa está logrando lo que nadie políticamente ha logrado. Nadie. Los más eminentes en la historia, uno de los hombres más eminentes en la historia como un hombre de paz fue el señor Henry Kissinger en los años 70. Y él no logró esta unidad, nunca la pudo lograr. El Papa en cuestión de meses ha logrado la unidad de las naciones. Y está haciendo, es más, alguien dice que ahora surgió un nuevo movimiento religioso, ahora se llama el Crislam, porque es la mitad cristiana, porque los cristianos y los islámicos, el Papa los está uniendo. Eso está en las redes sociales, para el que lo quiere ver. Yo siempre pensé que el anticristo saldría primero, pero hoy viendo la palabra entiendo que el falso profeta tiene que nacer primero, porque él, después de ganar la gracia del mundo, es el que hará que las naciones adoren al anticristo. Téngase en cuenta. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué quiero hacer referencia a este aspecto? Porque el tiempo termina.
porque la hora de Dios para su iglesia ha llegado y tú y yo somos la iglesia del Señor. Porque tú y yo tenemos que despertarnos de nuestra apatía, de nuestra religiosidad, y tenemos que despertarnos de nuestra vida de tranquilidad para ser una iglesia violenta y para levantarnos con un cristianismo más firme, más sólido y más convencido de lo que estamos haciendo. Porque los días que se avecinan no serán mejores, serán más complicados, cada día será más complicado. La unión de todos estos movimientos, que es el movimiento ecuménico a nivel mundial, está también produciendo sus luchas. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente ha empezado a creer en este hombre, a los evangélicos. Hace menos de 6 meses, 5 de los pastores más famosos de Inglaterra, de Argentina, incluyendo un hombre que estuvo aquí cuando hubo el programa con Carlos Freyson, Carlos Anacondia, hubo un predicador muy famoso que es todo un maestro de la iglesia bautista. Él se llama Carlos Maraida, y Carlos Maraida fue uno de los oradores de esa campaña. Carlos Maraida, con 4 pastores famosos, entre ellos pentecostales de Argentina, estuvieron hace menos de 4 meses en una entrevista en el Vaticano con el Papa. Dice la noticia que estuvieron 80 minutos de conversación. Y en esos 80 minutos de conversación con el Papa oraron, y además de eso, uno de ellos se levantó, me imagino que era un pentecostal, y le profetizó. Dice las noticias que le declaró, este hombre profetizó que él era un hombre de Dios levantado para la unidad de la iglesia. Escuche bien lo que está ocurriendo, evangélicos pentecostales profetizando que el Papa es un instrumento de Dios, porque la falsa piedad ha engañado lentamente a la iglesia. Ahora yo voy a decir por qué están engañados. Primero, porque es jesuita. Segundo, porque las mismas noticias que le presentó a él tomando la función de Papa, la misma televisora mostró que al día siguiente a las 8 de la mañana estuvo por 30 minutos, ahí se ve la escena donde él va con sus asesores, y estuvo por 30 minutos orando a Dios y a la Virgen María. La idolatría es asqueroso ante la presencia de Dios. Mi pregunta es de Dios? Tu gran problema, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que nos hemos acostumbrado a recibir las cosas mezcladas. Y cuando la iglesia se acostumbra a tomar las cosas mezcladas, se está envenenando lentamente y está perdiendo la vida de Dios. Dios no se mezcla con el pecado, y el evangelio no se mezcla con la mundanalidad ni el diablo. Si la gente acepta que el Papa es un instrumento de Dios, entonces llego a la conclusión que Dios y el diablo se unieron para ver cómo salvan a los hombres. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Tiene sentido? No tiene sentido, porque Satanás vino a destruir. El Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces no existe relación. Pero eso es lo que mucho hoy están asumiendo. Increíble. Quiero ir más allá. Si es el tiempo del fin, si la unidad se está dando, permítame decirle que toda esta unidad a nivel mundial que se está dando tiene un solo objetivo: ahogar a la verdadera iglesia del Señor. Y quiero ir un poquito más allá, porque siempre escuchamos de guerra, rumores de guerra, las crisis, los conflictos. Mire, los conflictos de Siria, de Egipto. ¿Se acuerda usted la famosa primavera, la primavera árabe? ¿Se acuerda de la primavera árabe? Fue el título que los noticieros le dieron a la rebelión que empezó en Túnez hace como 2 años. Y esa rebelión dio lugar a que tumbaran a todos los líderes principales de los países árabes. Túnez, siguió Egipto, siguió Libia, ¿sí? Después siguió, hay un país más que se me escapa su nombre, un país pequeñito de la región, y Siria quedó en una crisis hasta el día de hoy. Ya Irak se había dado porque había caído el señor Saddam Hussein bajo la influencia norteamericana, pero hubo lo que se llamó la primavera árabe, donde las propias naciones se levantaron en contra de sus líderes. Ahora, todo eso que se está dando, la guerra ahora mismo en Nigeria, todo lo que se está dando ahora mismo tiene un solo objetivo en el mundo espiritual, por parte de Satanás. Todo, no es dinero,
Porque Satanás no necesita dinero. No es fama. Porque al diablo le importa muy poco ser famoso. Él tiene un concepto claro de la vida, de la eternidad. Como si yo le digo a usted que quiero... ¿Quién quiere ser famoso entre ustedes, entre las hormigas? ¿Habrá alguien interesado que las hormigas le conozcan? Para que todas las hormigas del mundo, usted sea su líder. Nos da igual, porque la hormiga para nosotros no es nada. ¿Sí o no? Así es el diablo con usted. A él no le interesa ser famoso, ni a él le interesa su dinero, porque él sabe perfectamente que el dinero no es ni poder, ni es testimonio, ni de Dios, ni de él. Eso quede bien claro, porque no hay marco bíblico que lo revele. Pero todo lo que está ocurriendo hoy, guerra, rumores de guerra, crisis política, la primavera árabe, todo lo que está aconteciendo tiene un solo propósito: matar a la iglesia, destruirla, frenar la casa de Dios. Y cuando uno va a las noticias cristianas, uno empieza a mirar. La crisis de Egipto produjo persecución sobre la iglesia. La crisis de Libia produjo persecución sobre la iglesia. Búsquelo si quiere. La guerra civil que hay en Nigeria, que está produciendo crisis contra la iglesia. En Nigeria han quemado templos con cristianos adentro, carbonizados totalmente. Es más que poder político, es más que gobernar las naciones, es pisotear a la iglesia, porque el único cuerpo, la única institución en la tierra que puede frenar a Satanás es la iglesia del Señor. Y ese eres tú y soy yo. De allí parte el interés de Satanás, de frenar la casa de Dios. Las crisis de Europa tienen ese objetivo también. Mire, vino la crisis. Entonces, observe lo que le voy a decir. Vino la crisis sobre Europa. ¿Qué es lo primero que están haciendo los europeos? Frenando la entrada de ilegales. Y los que están aquí los quieren sacar. ¿Y saben dónde está el despertamiento espiritual? En Europa. En los extranjeros. Búsqueme una iglesia netamente belga, que tenga 500 personas ahorita mismo y que hablan en lengua y que estén enviando misioneros. Búsqueme una iglesia belga aquí en Bruselas. Y yo le voy a encontrar a usted iglesias africanas, iglesias latinas, creciendo, orando y ayunando y como escuela dominical, formándose. Búsqueme una de aquí, no hay ninguna. Entonces usted tiene que mirar espiritualmente lo que se está dando. El enemigo está buscando la manera de cerrar las puertas. El año pasado yo recibí literalmente 7 visitas de la policía. Y todavía me siguen molestando. Todavía tenemos un abogado frente al gobierno. Estamos luchando día tras día. El abogado me acaba de llamar. Estoy haciendo un arreglo físico en la iglesia. Porque a nivel del gobierno no me quieren conceder todavía el permiso de urbanismo. Y ya me la cerraron por 2 semanas. Y el policía me dijo claramente frente a mí, porque fui a la policía y el policía me dijo a mí: escúchame bien, señor Vega, en Francia, en un segundo piso, una iglesia se cayó. Cuando fuimos a la autoridad, la comuna no sabía de esa iglesia. La policía nunca investigó. Y encima de eso, el pastor era ilegal. Y déjeme decirle algo, me miró así, me dijo: escúcheme bien, a mí no me va a ocurrir eso. Usted o tiene el permiso o no hay más permiso. Mamá mía. Tuvimos que correr, buscar abogados, hablar con el burgomaestre, y gracias a Dios estamos construyendo sin problemas, pero todavía me están presionando. ¿Por qué? Porque el enemigo busca que la iglesia se cierre y que la iglesia no venga a orar. Ahora, a Satanás no le interesa una iglesia fría, que se están criticando, que si diemos que no diemos, si el pastor es bueno o es malo, que el hermano me miró mal, que no me dio la mano, que el hermano no me visitó, que cada vez que veo a la iglesia la hermanita me ven mal. Mire, eso es de chiquillo. Satanás no le importa una iglesia chiquilla. Satanás le interesa frenar una iglesia con fuerza, que ora, que ayuda, que vive en santidad. Y eso debe ser tú en esta hora. Una iglesia que se levante y, abandonando tanta chiquillería de niños en la fe, nos levantemos para buscar a alguien para Cristo, para doblar nuestras rodillas e interceder por nuestros pastores y para que los hombres se conviertan. Esa iglesia es la que el diablo odia. Ese cristiano
Es el cristiano que Satanás odia y lo quiere destruir. Pero todo lo que veo últimamente indica que el cerco y la presión se aumentan. Y la pregunta es, pastor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es el ministro apropiado? ¿Cuál es la asociación a quienes tenemos que unir? Pero bíblicamente no es una iglesia o organización eclesiástica. No es un pastor. No. No es una institución religiosa lo que necesitamos. Lo que realmente necesitamos para poder soportar los días que vienen y estar preparados es un fluir del Espíritu Santo profundamente en usted y en mí. Es lo único que nos va a sostener. Tráigame el título que usted quiera aquí de pastor. Nada de eso te va a frenar, ni te va a detener. Lo único que va a levantar tu vida y lo que te va a sostener para el tiempo en que vivamos es un fluir verdadero del Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo en Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales y alabando y dando gracias al Señor por todo. Y por eso yo quiero hacer referencia en esta hora, además de los hechos históricos que están delante de nosotros, quiero hacer referencia a la parte profética del Señor sobre el tiempo en que vivimos y la promesa para la iglesia. En ella encontramos 4 cosas básicas del fluir del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo es lo que usted y yo necesitamos hoy para enfrentar lo que se avecina, si es el Espíritu Santo, yo también tengo que entender qué es lo que el Espíritu Santo busca. Capítulo 47 del libro de Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel 47 es una visión del profeta. En esta visión, simbólicamente, el Señor nos muestra lo que tiene que acontecer en el último tiempo en cuanto al fluir del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y es allí donde yo quiero descansar. Porque el Espíritu Santo ya está en usted. No tiene que venir. Él ya está. ¿Estamos claros? Cuando yo escucho comentarios como este, venga y permita que el Espíritu Santo venga sobre usted. Si usted está en Cristo Jesús, usted no tiene que esperar que Él venga. Lo que usted tiene que aprender es a abrir la llave, porque ya está incluido. Él quiere fluir. Somos nosotros los que tenemos que aprender a hacerle fluir. Así que no es un hombre el que te lo da. No es una institución ni un culto especial. Es tu vida personal. Es tu compromiso. Porque para los días que vienen, es cada uno de nosotros. Yo le hice una pregunta a usted. Y yo se lo he dicho a nuestra iglesia. Si probatimos las leyes, porque es lo que va a ocurrir. Si lentamente el ecumenismo va a empezar a tomar control, yo quiero que sepa que todos nosotros somos parte de la Federación Evangélica Belga. Yo soy ministro de culto, respaldado como una credencial ante el gobierno por la Federación Evangélica Belga. Pero ya la Federación Evangélica Belga es ecumenista, porque él, como organización, tiene entre sus filas adventistas y un montón de doctrinas erradas. Ahí están. ¿Son qué? Ecumenistas. Y nosotros somos parte de él. ¿Sabe por qué? Porque necesitan un derecho legal para poder funcionar en este país. Y nosotros lo tenemos. Pero el día que ellos aprieten la mano y lleguen a decir, toda iglesia de la Federación Evangélica Belga tiene que aceptar y hacer ceremonia de los gays en sus instituciones. Y yo le pregunto, ¿qué va a pasar con los que hemos dicho no a esa inmundicia? ¿O qué va a pasar si por no querer aceptar sus leyes, esta iglesia es cerrada? Por eso tiene que pensarlo, porque yo no le estoy hablando de aquí a 1000 años, estoy hablando de lo que tenemos enfrente de nosotros. Y por eso la iglesia tiene que dejar de vivir de fantasías tontas y volverse a la realidad y poner los pies sobre la tierra, porque el Señor está a las puertas. Y porque tenemos que prepararnos para lo que se avecina. ¿Qué va a ocurrir?
Somos religiosos. Mire que hay creyentes mire, hay creyentes que el día que el pastor no predica no viene al culto, porque son religiosos. Además, hay creyentes que abrieron la Biblia hoy cuando llegaron al culto, porque son religiosos. Y algunos decidieron portarse bien hoy, porque vienen al culto. Y vienen en el carro y le dice al marido a la mujer: ahora deja de pelear y está haciendo para casar, que vamos a la iglesia. Por una semana no se habla, cachetones luego. Pero llegan a la iglesia: mi amor, cafecito, sí, para un vivir, sí. Porque viven en una religiosidad. Y si usted es uno de ellos, arrepiéntese, porque el Señor está a las puertas. ¿Qué necesitamos? Si eso ocurriera, una iglesia viva, una iglesia que tiene una relación personal con Dios, no tiene una religión, tiene una relación con Dios. Y cerraron la iglesia y llaman al pastor y digan: pastor, en mi casa hay una iglesia, ahí nos reunimos. Y dice el hermano del pastor: los que estamos aquí nos reunimos, buscar a Dios, porque no dependemos de este templo. El templo es un lugar de reunión, pero mi vida cristiana no está sujeta a este templo. Mi vida cristiana es Dios mismo en mí, día y noche. No tengo domingo. ¿Sabe cuál es mi sábado? Hoy. Porque Cristo es nuestro descanso. Amén. Entonces tenemos que volver a esa senda, volver a esa postura, porque es lo que va a acontecer para los días que vienen. Para la iglesia que esté dispuesta a vivir para el Señor. Capítulo 47 es una imagen simbólica del mover del Espíritu Santo para después del fin. Y hay 4 cosas que yo quiero señalarle de ese fluir para que usted no se equivoque, para que no nos equivoquemos. Versículo del 1 en adelante: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me pasó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El primer detalle que yo quiero que usted recuerde de esa imagen es que, escuche, el agua, siempre el Espíritu Santo, salía de la casa, del trono, porque es un símbolo del templo. Yo quiero que sepa que lo primero que usted tiene que tener claro es que el fluir del Espíritu Santo para el día de hoy viene de su trono, no viene de un hombre, no viene de una organización. ¿Sabe cuánta gente anda detrás ahorita de algunos predicadores famosos? ¿Sabe cuánta gente está invirtiendo? Y mire, no da un real a la iglesia, no da un chavito aquí, pero están comprando tiquetes, parece a Colombia, parece a Miami, va, todo el mundo va. ¿Y sabe qué andan buscando? Andan buscando un personaje que los llena de Espíritu Santo. Se equivocaron. Van a recibir emocionalismo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando vuelven a la casa de Dios, a su casa, a donde fueron sembrados, me dice el pensamiento: donde Dios me sembró, allí tengo que florecer. Amén. Fuiste sembrado aquí, florece aquí. Amén. Por algo Dios te ha colocado en este lugar. La oveja verdadera se conoce por 2 características: tiene un redil, tiene un pastor, punto. Ahora escuche bien lo que le digo. Si esos hombres fueran el fluir para nosotros, cada vez que uno de nosotros va a esos lugares, llegaré aquí y sería un fluir continuo. Pero llegan y están tan cansados del viaje que ese domingo no vienen a la iglesia. Y les digo de hechos reales, no lo de fantasía, hechos reales. Entonces, ¿dónde está nuestro problema? El engaño, la publicidad falsa que existe en internet. Venga y reciba, fulano ora por ti, viene la unción. Y además, hasta venden el aceite. Escuché una señora profeta aquí que vendía el aceite ungido a 5 euros. Y yo decía algo de la unción. La unción no se puede vender. Y la unción no se puede grabar. La unción es la presencia de Dios que fluye en el momento en que la iglesia se reúne y en el momento en que un cristiano se tira a buscar a Dios de corazón. Y eso no se puede grabar. Y eso no se puede vender, porque la gracia no se vende, es un regalo de Dios. Amén. Pero así está la gente, comprando aceite ungido, porque no dejamos el catolicismo. Antes comprábamos
agua bendita, ahora nos venden aceite ungido. Antes comprábamos las estampillitas del Ave María y la cosa, ahora compramos los libritos de los hermanitos. Hay gente que lee más libros que la Biblia, porque es de fulano de tal, el ungido. Cree más en ellos que lo que dice la Biblia. Bota esos libros y vuélvete a la palabra, porque esos libros no tienen vida eterna, pero la Biblia dice que esta palabra es vida eterna, porque habla de Jesús. Entonces tengo que levantarme y sacudirme de tanta tontería que en nuestro tiempo está y que han engañado a la casa de Dios. La han engañado. Aceite ungido. ¿De dónde salía el agua? De la casa de Dios. Era el templo y era un símbolo del trono de Dios. La unción fluye de su trono. Y el trono solo puede fluir cuando usted dobla su rodilla y se vuelve y se humilla ante el Señor. Así que si para estos días queremos el fluir del Espíritu Santo, volvámonos al trono de Dios. En ayuno y oración. En arrepentimiento verdadero. Lo segundo, versículo 36, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente. Me queda mejor leer acá, ¿verdad? Y salió el varón hacia el oriente llevando, ¿qué cosa? Un cordel en su mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Pongan atención. Sigan. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió los otros 1000 y me hizo pasar por las aguas por los lomos. Los lomos es esta parte de aquí. ¿Se acuerdan cuando Efesios dice ceñir los lomos con la verdad? Era símbolo del cinturón que los romanos utilizaban. El soldado se ponía un cinturón aquí, de donde dependía la pechera y donde dependía el arma, el cinturón, y le llamó la verdad. Así que después del tercer nivel del agua era ¿dónde? Aquí, en los lomos. Midió otro 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Quedémonos aquí. Lo segundo que yo quiero que usted observe, recuerde, por eso es tan urgente, es que el fluir y el poder del Espíritu Santo no es un acto que usted lo va a lograr en un día, ni en 2, ni en 3. Es un proceso. ¿Estamos claros? Es un proceso. Vuelvo a las benditas propagandas y publicidades. Decía la publicidad: 3 días de encuentro con el reverendo tal. Venga y reciba la fe poderosa para cambiar su vida por completo. Mentira. ¿Sabe usted que nos vendieron mentiras? Por 2 razones. Yo vi ese momento un niño chiquitito, recién nacido. Agárrelo y dele hoy, en 3 días, dele toda la leche que va a necesitar para que camine. Y dele toda la papilla para que camine. Y a los 3 días yo voy a tener un culto funeral aquí, porque usted lo mató. Ese es el creyente también. Esto es gradual, es un proceso. Por eso cuando Hechos 2:42 habla de lo que la iglesia hacía, la iglesia partía el pan, tenía comunión con nosotros, oraban y perseveraban en la doctrina. La característica principal de estas 4 cosas, ¿sabe cuál era? Perseverar. ¿Sabe qué es perseverar? Es insistir. De ahí parte que tú y yo no podemos vivir vidas de tiempo en tiempo, un cristianismo esporádico. No, la vida cristiana es hoy. Y usted dirá, gloria a Dios, pastor, estoy en la iglesia, sí, pero mañana ¿qué vas a hacer? A pecar, a ver pornografía, a guardar la Biblia hasta el próximo domingo. O te vas a levantar mañana primero a buscar el rostro de Dios y decir, este es el día que hizo Jehová, me gozaré y me adoraré en él. ¿Cuál es tu vida cristiana? ¿Qué estás viviendo? Cuando usted tiene esa perseverancia, el Espíritu va a empezar a fluir y va a engrandecerse. ¿Por qué? Porque tú estás perseverando y perseverando. Por eso la urgencia de empezar hoy una actitud de perseverancia y de insistencia constante, porque el fluir del Espíritu Santo tiene que darse y nos quiere llevar a grandes cosas. Mire que en la última parte el profeta tenía que nadar, porque era mucho el fluir de las aguas. Es que Dios puede fluir hoy así. Primero, el trono. No había
viene de los hombres. Deje de buscar personalidades. Hay creyentes que viven buscando personalidades en internet. El predicador tal que fulano de